Bueno, vamos a hablar de números. De números que siempre preocupan cuando estamos hablando de la inflación, de la canasta básica de alimentos. Sí. Se han dado a conocer los datos de mayo, un poco lo que se ha anticipado allí, y que siguen generando una profunda preocupación. Uno podría decir como un dato, a ver, si se quiere, un poco alentador, que efectivamente hay 2 meses en los que se ha desacelerado el aumento. Lo que sucede es que es tan fuerte el impacto. Es tan alto, claro. Y viene siendo tan acumulado. Porque no es que estamos hablando de una cuestión coyuntural. Repasábamos hace un ratito en el tema de los precios cuidados, ¿no? Sí. En enero teníamos una inflación del 3,9%. En marzo se fue al 4,7%, pero ya en marzo y abril estuvimos superando el 6%. Que tengamos un 5% ahora es nada, es un pequeño paliativo en una situación que es desesperante. Sí, que no lo vamos a notar, no se nota. Efectivamente, pero además hay 2 aspectos. Hace 6 meses que los alimentos vienen subiendo por encima de la canasta básica, la de inflación, ¿no? La canasta de alimentos sube por encima de la canasta de inflación. Y esto es un elemento muy preocupante, porque la inflación no golpea igual en todos. No impacta igual en todos. En una persona de mayores recursos destina mucho menos de sus ingresos a los alimentos que una persona de bajos recursos, ¿no? Aquellos sectores más vulnerables, los trabajadores, tienen que poner más plata en el alquiler, más plata en los alimentos, no porque paguen más que los que tienen más recursos, sino porque implica un mayor porcentaje de sus propios ingresos, ¿no? Por lo cual, si no se resuelve esto de la inflación, lo que se está generando es una profunda inequidad, es una transferencia de recursos a sectores más concentrados, pero al mismo tiempo es una pérdida de calidad de vida y de poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Y esta es una cuestión central. Lo que estamos haciendo es un país todos los meses un poquito más injusto. Y esto es producto de la situación inflacionaria. Que se ha profundizado como consecuencia de la guerra, es verdad, ¿no? Que tiene muchas causas que pueden ser analizadas, es cierto. También es real que el gobierno arrancó su mandato con un 53% de inflación. Esto es lo que había dejado Macri, ¿no? Un 53% de inflación. Que venimos con este problema hace un montón venimos hace mucho tiempo, ¿no? Pero subió a un 53% en el 2019. Lo que pasa es que ya lo de Macri queda muy lejos. Y acá hay una responsabilidad directa de este gobierno que no ha encontrado las respuestas. Sí. Y hoy, para no caer en la pobreza, se necesita un ingreso de 100.000 pesos. Es altísimo. Es altísimo. ¿Cuántas familias cobran eso? Bueno, hay que ver ahora el informe semestral, que lo vamos a conocer en julio, de los indicadores de la pobreza porque la pobreza se mide cada 6 meses, ¿no? Sí. Había bajado en diciembre del año pasado. Se produjo una reducción con niveles todavía muy altos, ¿no? Por encima del 35%. Pero hay que ver qué es lo que va a suceder ahora, ¿no? Porque tenemos este marco inflacionario que no tuvimos en el segundo semestre del año pasado, por lo menos en esta magnitud. De continuar el 5% anual, nos vamos a un 70% de inflación durante todo el año, lo que sería una situación realmente dramática. Pero vamos a ver en detalle, a ver qué datos nos dejó la canasta básica alimentaria, que subió un 4,6%. Un grupo familiar necesitó contar con ingresos por 98.676 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. Estos son datos del INDEC. Además, un grupo familiar también compuesto por 2 adultos y 2 menores necesitó ingresos por 44.498 pesos para no caer en la indigencia. En los primeros 5 meses del año, la canasta básica ya acumuló un aumento del 30,9%. Por eso decimos, siempre los alimentos subieron por encima de la inflación general. Y esto es toda una alarma. Miren, la canasta alimentaria subió un 35%, mientras que la inflación fue del 29,3% en el mismo periodo. Son 6 puntos arriba la canasta alimentaria sobre la inflación general.
En los últimos 12 meses, el costo de la canasta básica alimentaria fue del 62,3%, mientras que la canasta básica total aumentó un 54,7% y el índice de precios al consumidor a nivel general avanzó un 60,7%. Mientras los alimentos suban más que el resto de las cosas, quienes van a pagar el mayor costo de esta crisis de precios son los sectores más vulnerables. Como siempre. Como siempre, claro. El presidente Alberto Fernández dijo ayer que la pobreza estructural volvió a crecer después del gobierno de Mauricio Macri y que lo que hizo el gobierno fue sostener a los más vulnerables. Dos aspectos que son reales. Creció la pobreza después de la que dejó Macri, más allá de que una baja en el segundo semestre del año pasado. Y el tema de sostener a los más vulnerables es que si no se corrigen los problemas que afectan esa situación estructural, es simplemente un paliativo y aún más grave, una transferencia de recursos. Por ejemplo, la tarjeta alimentar subió un 50%, ¿no? Los ingresos de la tarjeta alimentar se incrementaron un 50%. Ahora, con una inflación que ha estado por encima de ese número. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos transferís mayor cantidad de recursos a los sectores más vulnerables que después utilizan esos recursos para comprar alimentos que van a las empresas concentradas que aumentan los precios. Es decir, lo que está haciendo el Estado es transferir recursos que no mejoran la calidad de vida de la gente y que engrosan ese sistema inflacionario que mejora la rentabilidad de algunas empresas. Con ese aumento de la tarjeta no le alcanza para comprar más. Efectivamente, exactamente. No te alcanza para tener más productos. No es que vos vas a mejorar tu calidad de vida. Bueno, este es un tema central, porque lo que está viendo es una enorme transferencia de recursos a poderes más concentrados, mientras se empobrece la situación de muchísimas familias que no logran acompañar un proceso inflacionario como el que tenemos hoy. Aquí está la discusión que nos planteábamos al comienzo de toda esta historia. Bueno, ¿quién va a pagar la crisis? Bueno, es evidente que la están pagando los sectores más vulnerables. Sí, y te digo que además cada vez más sectores están pagando, porque lo que charlamos siempre, ¿no? El que trabaja también en la clase media, ¿cuántos también ya empezaron estamos todos pagando, ¿no? Esta crisis porque no alcanza, porque hay algo, Mechi, que lo reconoce el propio gobierno. Y sí. Es la primera vez que aún con un trabajo formal, vos podés caer debajo de la línea de la pobreza. Claro. Esto no sucedía. En general, quienes caían debajo de la línea de la pobreza es porque estaban en la informalidad, porque formaban parte de la pobreza estructural. Hoy podés ser un asalariado, un trabajador con años de antigüedad y ser pobre. Claro. Claro, y lo más triste que nos vamos como acostumbrando, ¿viste? A ir descontando cosas que queremos hacer. Bueno, la pérdida de la calidad de vida. ¿Viste? Es así. Eso es. Porque como tenés que ir eligiendo. Sí, y esto se refiere en los índices de consumo que están cayendo, ¿no? Sí, pero comprás cada vez menos. Y entonces cuando se plantea, bueno, la gente nos tiene que acompañar, pero ¿qué más se le puede pedir al consumidor, al usuario? Alberto Fernández también manifestó el agradecimiento a las organizaciones sociales que dijo estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener a los sectores más vulnerables. Esto tiene que ver con la disputa interna, porque Cristina Fernández cuestionó a las organizaciones y Alberto Fernández ayer salió a defenderlas con un marco de contención. Hay algo que es real, digamos. En medio de la pandemia, la Argentina no pudo dar una contención alimentaria. Eso no implica una mejor calidad de vida. No. Estamos hablando de una contención alimentaria como para que por lo menos haya un plato sobre la mesa. Vamos a ver la última estrada. Al cierre del año pasado, el 37,3% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Lo que decíamos, habíamos tenido un 42% en el segundo semestre del 2020, 42% de pobreza, una locura. Sí. Bajó al 37,3% en el segundo semestre del año pasado. Es decir, una diferencia importante, estamos hablando de casi 5 puntos de baja de la pobreza en un año. Habrá que ver qué pasó en este primer semestre, teniendo en cuenta que la inflación, ¿no? No quiero ser pesimista, pero...
habrá que ver, sí. Yo tampoco me genero muchas expectativas en este sentido. La duda que queda acá es cuánto, ¿no?, pudo haber subido. Pero fíjate vos también, ¿no? En el 2020 sube la pobreza en una economía que cayó un 10,3% como consecuencia de la pandemia. Después baja la pobreza a un 37,3% porque se produce el rebote, ¿no? La suba de la economía durante el año pasado. Hoy tenemos una cierta normalidad en los índices económicos y al mismo tiempo aparece este pico, este aumento fuerte de la inflación. Dos aspectos que seguramente tendrán relevancia en los números de la pobreza. Bueno, la canasta básica alimentaria es otro de los dolores de cabeza que nos presenta la economía hoy. Muchas gracias. A ustedes.